concejal del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, porque los días 5 y 6 de mayo se va a celebrar en Jarandilla el cuarto encuentro nacional de fiestas tradicionales con fuego. Pablo, cuéntanos, ¿en qué consiste este encuentro? Bueno, pues el singular encuentro tradicional de fiestas con fuego viene de que Jarandilla lleva participando ya 3 años y nosotros solicitamos que fuera Jarandilla en el 2023, ¿no? Nosotros hemos ido ya a Galicia, hemos ido a otros lugares donde se ha celebrado y se trata de conocer las diferentes fiestas del fuego con fuego que hay en España, ¿no? Las diferentes características, las diferentes costumbres que hay a nivel nacional con fiestas de este tipo. ¿Por qué propusisteis que fuera Jarandilla el municipio que albergara este cuarto encuentro? Al final lo que intentamos conseguir con la participación dentro de este encuentro es seguir promocionando nuestra tradicional fiesta de los escobazos, y yo creo que estar dentro de este encuentro es muy positivo para los escobazos y para Jarandilla, ¿no? Yo creo que es muy atractivo traer este encuentro aquí, no solo por dar a conocer fiestas con fuego, ¿vale? Vienen 9 fiestas a nivel nacional que tienen su relación con el fuego, casi todas son declaradas de interés turístico nacional y regional, y yo creo que al final es una manera de promocionar los escobazos también en diferentes lugares, ¿no? Con estos encuentros, y también de atraer diferente turismo a Jarandilla, ¿no? Porque es verdad que con este encuentro vendrán muchas localidades a conocer nuestro territorio y nuestra localidad gracias a este encuentro. Entendemos entonces que la promoción de los diferentes pueblos que tienen fiestas con fuego es el motivo fundamental de que se haya creado este encuentro nacional, que además nos comentabas que se quiere convertir en asociación. Sí, de hecho se está trabajando para crear una asociación con las diferentes fiestas del fuego. De momento se ha creado este encuentro, que la verdad es que es muy curioso porque todas las localidades y en todas las fiestas van a hacer una representación aquí en Jarandilla de cómo son sus tradiciones, y la verdad es que yo creo que va a ser bastante vistoso para el visitante y para todo aquel que quiera conocer las diferentes fiestas del fuego, que al final todas tienen su curiosidad, como por ejemplo el escobazos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer más de una fiesta del fuego, ¿no? Porque gracias a nuestros amigos de Mallorca que hacen el Vito, hemos sido incluidos en este encuentro y he podido disfrutar junto con la modena Elena o Ángel, que hemos ido a conocer esa fiesta, y al final ellos también han conocido los escobazos, ¿no? Fuera de este encuentro, de lo que se trata es eso, de que gente conozca y siga conociendo el escobazo. ¿Cuántas localidades participan? 9. Hay más localidades con fiestas con fuego, pero en este encuentro van a participar 9 localidades, que en el tríptico vienen reflejados con los nombres, y hay un código QR que se te mete en ese código QR, te sale la descripción de cada localidad con su diferente fiesta del fuego y con su explicación. Y aquí están las 9 fiestas del fuego. Pues si te parece, Pablo, vamos a desgranar un poco el programa, Sí. Que como hemos dicho se va a celebrar este encuentro los días 5 y 6 de mayo. Cuéntanos, ¿que va a haber demostraciones? ¿Va a haber...? Cuéntanos. La verdad es que un fin de semana, y ese fin de semana tenemos varias actividades en nuestra localidad, y yo creo que va a estar bastante bien. Y el programa es demasiado completo, ¿no? Porque al final también hemos pedido colaboración a la Diputación y a la Junta de Extremadura, y han colaborado con nosotros para realizar un amplio programa que está bastante completo. Empieza el viernes con una presentación oficial en el Parador, que incluso viene un diputado de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, que es el que gestiona todos los centros de interpretación y es el que gestiona también todas esas subvenciones que hay de Diputación a todas las fiestas de interés turístico regional. Y también viene el director general de Turismo, y junto con el alcalde darán el pistoletazo de salida con esa presentación y recibiendo a todas las localidades asistentes a participar en este encuentro. Y luego el sábado pues, hay un programa desde por la mañana hasta por la noche demasiado completo, que el que quiera disfrutar pues no va a parar, ¿no? Porque empieza por la mañana a las 9 de la mañana con una ruta senderista, luego hay ponencia a cargo de los técnicos de Diputación, que también darán ponencia referente al turismo y a lo que conlleva todas estas fiestas de interés turístico regional, y que gracias a ello podemos fijar territorio, y ahora que está muy de moda lo del reto demográfico, pues intentar trabajar para que la gente se quede en los municipios pequeños y seguir trabajando
por nuestras tradiciones, que al final es lo que tenemos que hacer desde las instituciones, ¿no? Trabajar y luchar por esas tradiciones que al final tenemos que cuidar. Y yo la verdad es que llevo bastantes años luchando por ello. Yo creo que el escobazo y toda la promoción y todo lo que hemos llevado a la fiesta ha pegado un hueco muy significativo y yo creo que además cada vez más tradicional, ¿no? Ya se están quitando pues esas prendas que queríamos no utilizar y yo creo que el escobazo, pues bueno, ya también estamos trabajando, me hace un inciso en el programa, estamos trabajando con el nuevo expediente para mandarlo dentro de poco para ser declarada en interés turístico nacional, que este año, bueno, tenemos la grata sorpresa que ya cuentan los medios digitales, que antes no contaban. Y yo creo que bueno, estamos a punto de conseguirlo, solo nos falta tener esos impactos en redes sociales y a través de la web, que es lo que estamos trabajando, y que gracias a vosotros, medios como vosotros, pues seguro que lo conseguiremos. Y como hablaba del programa, me voy a la polla, luego hay una pausa que también van a colaborar lo del colaborativo rural que tenemos aquí, luego hay mesa redonda y luego por la tarde tenemos una ruta de bodegas, como hacíamos en el escobazo, para presentar esa ruta de bodegas también a todos los visitantes en las demás fiestas del fuego. Y luego a las 9 viene lo más importante, ¿no? Que cada fiesta va a poner un vídeo y va a explicar de qué trata su fiesta, de qué antepasados y cómo lo hacían. Y luego a las 10, me parece, si no me equivoco, es la recreación de fiesta del fuego en el auditorio municipal. Todos van a poder ver la recreación con fuego de cómo es su fiesta. Y luego vamos a terminar con un concierto de Altero, un grupo de aquí local, con todo lo que ven. También tengo que decir que, por ejemplo, de Mallorca vienen más de 50 personas, 60 personas a poder disfrutar del encuentro. Y yo creo que al final también este encuentro va a traer demasiado turismo, que es lo que también tratamos, ¿no? Que gracias a este encuentro no solo conozcan nuestra fiesta, sino que también nos conozcan a nosotros y a nuestra localidad. Creo que también el sábado se presenta el nuevo cartel de los escobazos del 2023. Me queda más importante porque al final encima es una cosa que presento yo. Sí. Y aprovechamos el encuentro para presentar el cartel de los escobazos 2023, que el autor es Mario Moreno, encima de aquí cerquita. Y la verdad es que es un cartel a mí me gusta mucho particularmente, ha quedado muy bien porque representa lo que es en sí los escobazos y nuestra fiesta, ¿no? Que al final es representar los escobazos y el fuego, como bien se va a ver en el cartel. Coincide además este fin de semana con No Solo Circo, ¿no? Sí, ese fin de semana tenemos, la verdad es que Jandía tiene un amplio catálogo y una oferta cultural y deportiva casi todos los fines de semana del año. Y ese fin de semana, coincidiendo con el encuentro, hay un máster de pesca con mosca, máster La Vera, que lo volvemos a hacer, que también viene gente de toda España. Y el No Solo Circo, el Festival de No Solo Circo, el Festival Contemporáneo, que ya llevamos muchos años trabajando con ellos y yo creo que son 3 eventos a nivel nacional que van a tener Jandía ese fin de semana. Gracias, Pablo. Nada.